vamos con el periodo de preguntas. Juan Carlos, estaba pensando ahora, por hacer un poco también de abogado del diablo, que casi ese cartel le estamos colocando a la IA, ¿hay algún tipo de vuelo, podría haber algún tipo de vuelo o algún tipo de fase de un tipo de vuelo donde pudiesen convivir un solo piloto con la inteligencia artificial? ¿Eso sería combinable? Nosotros pensamos que no. Aquí se ha mencionado varias veces que hay determinadas fases del vuelo que son menos críticas. Eso no es así. Es decir, sí que es verdad que hay multitud de estudios en las que se ha dicho que determinadas fases del vuelo, como puede ser el despegue, el ascenso, la aproximación y el aterrizaje, son más críticas porque había un mayor número de accidentes. Pero yo te puedo asegurar que hoy en día la mayor parte de los heridos que se producen en un avión se producen en crucero por turbulencias. Y todo el mundo dice que eso no es una fase crítica. Cuando ha habido accidentes, como el que ha mencionado José, del Air France 447, que se cae en el Atlántico cerca de las costas de Brasil, se cae en crucero. Y mueren todos. Es decir, la fase puede parecer no crítica, pero los resultados de un incidente en esa fase son catastróficos. Por lo tanto, no debemos apartar la vista de eso, no podemos relajarnos. El sistema todavía está inmaduro. Aquí se ha hablado de sistemas de gestión de la seguridad operacional, el teniente coronel acaba de mencionar el GPS. Estamos volando aeronaves civiles, están siendo interferidos sus señales GPS por distintos problemas geopolíticos. El avión no sabe dónde está cuando pierde la señal GPS. No lo sabe. Tenemos que intervenir nosotros para decirle al avión, olvida el GPS, fíjate en las estaciones de tierra. Es decir, el sistema todavía no está maduro para empezar a pensar en ese tipo de desarrollos. Y sin embargo, las señales que vemos, por parte concretamente del regulador europeo, es que, bueno, sí, en 2030 ya podemos hablar de ese tipo de cosas. Entonces, eso nos preocupa. En la hoja de ruta que se ha mencionado aquí, se establecen 3 niveles de inteligencia artificial. La Autoridad Aeronáutica Europea establece 3 niveles con sus subniveles. Aquí se ha hablado, bueno, todavía estamos muy lejos, ¿no?, de que la inteligencia artificial sea suficientemente madura. La Agencia Europea de Seguridad Aérea piensa lo contrario. Para 2030 tiene previsto ya el primer material guía de lo que se llama la inteligencia artificial nivel 3, que incluye decisiones de la inteligencia artificial que no pueden ser anuladas por un ser humano, el famoso level 3B. Hay contradicción y nosotros pensamos que en ese entorno de contradicción no podemos estar pensando en ese tipo de proyectos. Desde el punto de vista, José Manuel, psicológico, desde la pura coherencia, no sé, a la que estamos acostumbrados, ¿la toma de decisiones de un piloto en soledad o de un piloto acompañado puede llegar a cambiar? Absolutamente. Bueno, eso es de primero de CRM. Lógicamente lo sabemos todos que es así, que por supuesto cambia. Antes comentaba Marta cuando hablaba del EMCO, que ya no se llama EMCO, sino Smart Something. Smart Cockpit, gracias. Ya estamos con los nombrecitos. Yo ya he tenido bastante antes. Tienes razón. Comentaba que, bueno, que también se considera, por ejemplo, que un piloto pueda estar en soledad, como tú decías, pero apoyado por otro que está en tierra. Eso, a nivel técnico, puede funcionar. No voy a entrar en los requerimientos del que está en tierra, de cuántos aviones está atendiendo, si le aplican las mismas medidas de seguridad que al que está en vuelo. No voy a entrar en eso, pero desde el punto de vista psicológico sí que me gustaría considerar una vez más que el calor humano es fundamental. Es decir, cuando tú estás solo y tienes que tomar una decisión solo, físicamente solo, en un entorno de alta presión, está más que demostrado que tienes muchas más posibilidades de equivocarte. Y precisamente por eso se hace un brainstorming, se hace una generación de ideas y se toma una decisión basada en los inputs que se han generado y que se han analizado pues con herramientas tipo FORDEC, DODAR, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, respondiendo a tu pregunta, por supuesto es totalmente diferente, es un escenario que cambia como la noche y el día, el de estar solo acompañado a la hora de tomar la decisión. No quiero seguir metiendo la inteligencia artificial para saber hasta dónde le vamos a poner esa barrera, ¿no? E imagino, Iván, si el diseño está preparado de toda aeronave para 2,
económicamente sería un caos tremendo de repente reconducirla para uno, porque si vamos a tener uno, ¿para qué vamos a tener dos posiciones? ¿O no? Bueno, no es exactamente así, no puedes hacer una asociación directa, pero es cierto que a nivel de aviación militar y en concreto los aviones de altas prestaciones, aviones de caza y combate, han sufrido una evolución, evidentemente. El concepto de avión de combate biplaza tiende a ir desapareciendo. Ojo que no digo que no tenga su valor, que lo tiene, pero es verdad que una vez que, por ejemplo, tenemos sistemas de entrenamiento, simuladores, pero ya no el simulador en sí, sino un sistema integrado de entrenamiento, en el que podemos realizar el mismo vuelo idéntico que si estuvieras en el avión, ya no necesitas ese mentoring, ese coach, ese instructor de vuelo que va contigo en la fase de formación. Posteriormente, cuando ya estás en un vuelo real, y sigo hablando de combate aéreo, por ejemplo, bueno, no cabe duda que el avión biplaza va a seguir siendo necesario en determinadas ocasiones. Diseños de aviones americanos, aviones franceses, donde ya tenemos una panoplia de armamento de tipo nuclear, por ejemplo, y eso lo hemos visto en muchas películas, donde hay dos llaves para soltar un armamento nuclear. Las dos llaves no lo puede llevar la misma persona. Necesitamos una cabina biplaza donde uno esté en comunicación con el otro, pero desde el punto de vista, si la pregunta va por, entonces, ¿podemos hacer que la inteligencia artificial sustituya a uno de los pilotos? Bueno, de hecho, como comentaba antes, el FCAS, un programa europeo, es un proyecto europeo, habla de un sistema donde va a haber un avión que va a ir sin piloto alguno. No ya que no vaya a haber dos, es que no va a haber uno, por lo menos una persona humana. Es cierto que el elemento humano, lo sabemos todos los que estamos en el mundo de factores humanos, estadísticamente, históricamente, contribuye entre un 70 y 80%. Eso, el factor humano. Ojo, que no es, como se decía antiguamente, error del piloto. No, eso es lo fácil. El factor humano no es solo el piloto. Es el piloto, es el controlador, es el mecánico, es el armero, es el del camión de bomberos, el ingeniero que ha diseñado el avión. Todos tienen su parcela. Nos contribuye, o sea, nos afecta a todos. Con lo cual, bueno, la tecnología tiende a sustituir ese segundo piloto, pero no va a ser siempre así. Si hablamos de que la inteligencia artificial ha llegado y solo hay un piloto, José Manuel, ¿aumentarían mucho los casos de reportes de fatigas, bajas, porque esa soledad de toma de decisiones haría mucho más complicado el trabajo de ese solo piloto? Hombre, que lo haría más complicado, no me cabe duda, por lo menos desde el punto de vista humano. O sea, pues sería un elemento, tú lo recomendarías como un elemento a valorar, oye, que si hacemos esto, nos vamos a encontrar con esto. Sí, y de hecho en el programa ENCO se tienen en cuenta, se han hecho una serie de medidas o de estudios de fatiga, de factores humanos, etcétera, etcétera. Lo que yo no he visto por ningún sitio, y lo he buscado, lo que no he visto por ningún sitio, insisto, es el impacto emocional de esa soledad. Y sí que nos podemos basar, porque lo que me has preguntado sería un poquito especular, ¿no? Dar una opinión, por muy educada o poco educada que esté, sería una opinión, una hipótesis. Pero en lo que sí que nos podemos basar, ya tenemos suficiente información, es en los programas de apoyo a pilotos, que como sabemos ya son mandatorios hace unos años, y precisamente a raíz del accidente del Germanwings o del suicidio del Germanwings, con un solo piloto en cabina. Y como esos son mandatorios, tenemos muchos datos que nos llevan a
hacernos unas ideas de los problemas que prevalecen, ¿no? Entonces, esos datos nos pueden llevar a pensar, de hecho nos llevan a pensar que efectivamente esto podría agravar situaciones latentes que ya existen. Hemos tenido últimamente lamentablemente, demasiados casos en los que ha habido pues, suicidios, problemas muy serios, ¿no? Y realmente, desde ese punto de vista, yo no he visto un estudio bien fundado que estudie el impacto de dejar a esa persona sola durante largas horas. Como sabéis, la aviación se define como largas horas de tedio seguidas de momento de auténtico pánico. ¿Hay algún dato en la historia, alguna historia, valga la redundancia, Juan Carlos, que justifique que 2 pilotos son capaces de haber tomado decisiones que hayan salvado muchísimas vidas? Sí, sí, hay casos en la historia, 2, 3, es decir, el hecho de que sea más de un piloto, ¿vale? El hecho de que, como ha dicho José, exista una especie de intercambio de información de quiero saber si estoy equivocado a la hora de tomar esta decisión. Existen casos demostrados. El primero que se me viene a la cabeza es el año 1989, un DC-10 de United que tiene un fallo catastrófico y los 3 sistemas hidráulicos del avión se quedan inoperativos y los pilotos aprenden a volar el avión no con los mandos estos que vemos habitualmente, sino con los motores. O sea, deciden, esto no vuela como a nosotros nos han enseñado, pero vamos a volar el avión y consiguen volarlo. Consiguen aterrizar en un aeropuerto, en Sioux City. Es verdad que al final hay un accidente, pero en las simulaciones posteriores que se hicieron, ninguno de los pilotos que se enfrentó a esa situación consiguió ni siquiera aterrizar el avión. Entonces, el elemento humano, la intuición, la improvisación, esas cosas, yo simplemente con ver tu postura, ver tus ojos, puedo saber o puedo intentar averiguar si estás aburrido, si eso... La inteligencia artificial me temo que no es capaz de determinarlo. Y eso al final, en cualquier actuación humana, sobre todo cuando vamos a tomar una decisión que afecta a vidas humanas, tiene un valor. No hablamos solo de pilotos ni de controladores, hablamos de médicos, hablamos de jueces. O sea, yo creo que lo que la sociedad y concretamente esta industria tiene que plantearse es dónde están esos límites, dónde esa herramienta deja de ser herramienta para pasar a ser un fin. Y ahí es donde creo que nos equivocamos. Y ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo todos. Me han pasado, Iván, datos acerca de determinadas misiones en las que va un solo piloto con una siniestralidad muy baja. ¿Eso significa que en las aeronaves militares hay un mayor apoyo tecnológico? Pues no lo creo. Evidentemente, muchos de los desarrollos y avances tecnológicos se experimentan, se han probado, se han desarrollado en el ámbito militar. Así ha sido a lo largo de la historia. Y luego, creo que alguien lo ha comentado, el mismo GPS se introdujo en el ámbito militar y una vez se comprobó que era de gran utilidad, dijo, saquemos el GPS para el uso cotidiano. Dicho eso, no creo que tecnológicamente haya un salto gigantesco que pueda justificar una diferencia en la siniestralidad, por ejemplo. De hecho, los mismos patrones o elementos cuando hablamos de causas de accidentes aéreos, no hay ninguna o no hay casi ninguna excepto que pueda ser un tema de armamento, un tema de paracaidismo, un tema de una velocidad excesiva, porque es verdad que aviones, como comentaba antes, de altas capacidades cada vez se mueven a una velocidad mayor. Ya no hablamos de supersónico, hablamos de hipersónico. 5 veces o más la velocidad del sonido. Eso reduce el tiempo de reacción considerablemente. Eso hace que la toma de decisiones tenga que ser ya. Entonces, tecnológicamente, bueno, no creo. Creo que el piloto militar es
si quieres decirlo de una forma polite, a lo mejor más sacrificado, están más acostumbrados a tener que tomar decisiones en tiempos, nada, en microsegundos. Es lo único, pero tecnológicamente no. Juan Carlos. Sí, solo quería hacer un apunte. Hay una considerable diferencia entre la operación de aeronaves militares y la operación de aeronaves civiles. Nuestros militares realizan misiones en las que se juegan la vida, y además creo que tenemos que estarles agradecidos. Nosotros hacemos operaciones comerciales, es decir, que tienen un ánimo de lucro, donde no necesariamente tenemos que jugarnos la vida, y además tenemos muchas vidas en juego, no solo las nuestras. Por tanto, quería hacer esa pequeña matización, ¿no? Que a veces se intenta... Es como lo que antes se ha dicho del tren y el avión, ¿no? Que ha dicho Gándara, que claro, es que hablar de un tren autónomo no es lo mismo que hablar de un avión. Estamos moviendo, o sea, un tren autónomo, cuando tiene un problema, se para, abre las puertas y todo el mundo sale. Imaginaros eso es un avión, en un avión. Un avión, primero, no se puede parar en el aire y segundo, no puede abrir las puertas. Con lo cual, son situaciones muchísimo más complejas que las que nos podemos imaginar así a salto de mata. Ajá. Juan Carlos, José Manuel, Iván, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.